En una época en la que todos se alejaban de Dios, había un hombre que decidió caminar en la dirección opuesta. No era ni rey ni guerrero, pero su fe silenciosa resonó a través de los siglos. Esta es la historia de Enoc, un hombre que venció al mundo, caminando con Dios. El mundo en el que nació Enoc quedó sumido en una oscuridad silenciosa. El mal creció como la mala hierba, sofocando los últimos vestigios de esperanza. Los hombres vivían como si el Creador estuviera ausente, rendidos a sus propios deseos. El sonido de la justicia fue ahogado por una multitud de voces que celebraban la violencia y el orgullo. Los niños no respetaban a sus padres, y los sabios guardaban silencio ante la necedad. Fue una generación que cambió la luz de la verdad por la conveniente oscuridad del olvido. Enoc no era un hombre extraordinario a los ojos de los demás, pero en su interior ardía la inquietud. Algo lo llamó a ver más allá de la superficie de la vida. Sabía que había algo más, una presencia silenciosa pero real. Desde joven, Enoc sintió que había un vacío a su alrededor que no podía llenarse con las costumbres de aquel pueblo. Las ruidosas fiestas y los rituales desalmados no le afectaban. Observó los rostros a su alrededor y notó que todos estaban profundamente cansados, aunque fingían estar felices. Mientras caminaba por los campos y miraba al cielo, sintió algo diferente, como si los cielos estuvieran esperando un regreso, un reencuentro con algo perdido. Nadie habló de eso. Para muchos, el Creador era solo una leyenda contada por los ancianos en las noches frías. Pero Enoc sabía que ese no era el caso. La creación todavía murmuraba el nombre de Dios en su silenciosa belleza, y su corazón aprendió a escuchar ese susurro. Fue en este escenario que comenzó su camino de superación. No contra enemigos de carne y hueso, sino contra la indiferencia, el conformismo y la corrupción invisible. Enoc no solo quería sobrevivir en ese mundo, quería vivir de manera diferente, incluso si eso costaba todo. Mientras otros corrían tras una gloria fugaz, él buscaba algo eterno. Comenzó a alejarse de la multitud, no por arrogancia, sino por necesidad. En su interior nació una poderosa decisión: caminaré con Dios, incluso si nadie más lo hace. Esta elección simple pero radical fue el comienzo de la superación más silenciosa y transformadora que jamás haya existido. La victoria de un alma que se niega a dejarse moldear por un mundo roto. Desde el momento en que decidió caminar con Dios, Enoc comenzó a vivir una vida diferente. No hubo multitudes que aplaudieran su elección, ni recompensas inmediatas que lo animaran a lo largo del camino. De hecho, cuanto más se acercaba al Creador, más se alejaba de la gente. Llegó a ser visto como un extraño, alguien que hablaba cosas incómodas, que prefería el silencio de la comunión al bullicio de los banquetes. Pero Enoc estaba dispuesto a pagar el precio. Cada amanecer se convirtió en una oportunidad para buscar más de la presencia divina, incluso si todo a nuestro alrededor conspiraba para borrarla. El mundo siguió su curso, pero Enoc recorrió otro camino. Un camino solitario, sí, pero cada vez más iluminado por la certeza de que no estaba solo. Esta intimidad no apareció por arte de magia. Fue construido con esfuerzo, elecciones y perseverancia. Había días en los que el cansancio le hacía preguntarse si todo tenía sentido. ¿Por qué seguir por un camino invisible cuando todo lo visible parecía más y fácil? ¿Por qué negarse a sí mismo cuando la indulgencia era la norma? Aún así, ante cada duda, Enoc encontró fuerza en la presencia silenciosa de Dios. Aprendió a orar con el corazón, a escuchar con el alma y a obedecer sin entender del todo.
Era como caminar por un camino donde el siguiente paso solo aparecería después de que él lo pisara. Un paso a la vez. Una fe que creció, no por la ausencia de obstáculos, sino resistiéndolos. Con el paso de los años, su caminar con Dios comenzó a moldear no solo su visión del mundo, sino también su carácter. Enoc se convirtió en un hombre firme, no movido por elogios o críticas, sino por convicción. Ya no era solo alguien que rechazaba el mal, ahora era alguien que rebosaba de bien. La bondad, la justicia y la verdad fluían de su vida con tanta naturalidad que algunos comenzaron a notar que había algo diferente en él. Su ejemplo silencioso fue más fuerte que cualquier discurso. Y así, en medio de una generación corrupta, Enoc se convirtió en un faro, no por ambición, sino por comunión. Su superación no fue flagrante, sino constante. Una victoria invisible pero eterna, construida con cada paso junto a Dios. Con el paso del tiempo, Enoc se dio cuenta de que su viaje no era solo personal. La voz de Dios comenzó a susurrar algo más profundo. No solo debía caminar con el Creador, sino también hablar por Él. Fue entonces cuando su caminar cobró otro peso. Enoc se convirtió en una voz en medio del desierto de las almas, llamando al arrepentimiento y al regreso al camino de la verdad. No fue fácil. La gente se burlaba de él, lo ignoraba o incluso intentaba silenciarlo. Después de todo, su vida fue una afrenta para quienes se habían sentido cómodos con la corrupción. Pero continuó, no por terquedad humana, sino porque había comprendido su misión. Su fe silenciosa ahora tomó forma en palabras, palabras que ardían, que despertaban, que confrontaban. En sus mensajes, Enoc no habló de sí mismo. Anunció juicio y gracia, advertencia y esperanza. El mundo necesitaba recordar que el Creador todavía estaba observando y que sus leyes no habían sido olvidadas. Advirtió sobre los ángeles que habían abandonado su hogar, sobre la injusticia que crecía entre los hombres, sobre los días en que el cielo exigiría todas las opciones. Muchos lo tildaron de loco, pero otros empezaron a escuchar. La verdad tenía peso, incluso cuando se decía en medio de burlas. Enoc sabía que no cambiaría el mundo entero, pero si su voz llegara, al menos a algunos, habría cumplido su misión. E incluso si nadie lo escuchaba, él aún así hablaba, porque su lealtad era hacia el Creador, no hacia la aprobación humana. Incluso ante el rechazo, Enoc no retrocedió. Cada negación fortaleció su convicción. Entendió que parte de su superación fue resistir el desánimo, el miedo a ser inútil. El silencio de los demás ya no lo intimidaba, pues conocía la voz que hablaba dentro de él. Fue esta voz la que lo sostuvo en los amaneceres solitarios, la que le dio el coraje para continuar incluso cuando los frutos no eran visibles. La superación de Enoc fue ahora también resistencia al cansancio, a la burla, al aparente fracaso. Fue un profeta invisible a los ojos del mundo, pero profundamente conocido por el cielo. Y en esta fidelidad silenciosa, su alma se volvió más firme, más fuerte y más cercana a aquel a quien servía. Con su corazón cada vez más conectado con el Creador, Enoc comenzó a experimentar algo aún más profundo. Visiones. No fueron sueños cualquiera, sino revelaciones celestiales que lo transportaron a realidades invisibles al ojo humano. Vio los cielos abiertos, los ángeles moviéndose, el trono de gloria e incluso los secretos del tiempo y del juicio. Estas visiones no lo enorgullecieron. Por el contrario, le causaron asombro y reverencia. Enoc vio cómo el mal se había infiltrado en capas invisibles de la creación, desde ángeles caídos hasta estructuras sociales corruptas. Su superación adquirió una nueva dimensión. Ahora
No se trataba solo de resistencia moral, sino de supervivencia espiritual frente a verdades que podían volver loco a cualquier hombre. Con cada visión, Enoc comprendió más claramente la gravedad de la realidad en la que vivía. Vio a los vigilantes, los ángeles que abandonaron su posición y corrompieron la tierra, y también vio el sufrimiento de las víctimas humanas que nacieron de este desorden. En medio de esto, Enoc no se desmoronó. Su fe era lo suficientemente profunda como para soportar el peso de estas revelaciones. En lugar de huir o permanecer en silencio, escribió. Registró las visiones cuidadosamente para que, en el momento adecuado, otros pudieran comprenderlas y aprenderlas. Sus escritos se convirtieron en otro acto de superación. Transformar lo incomprensible en advertencia, el dolor en sabiduría, lo espiritual en dirección. No se guardó lo que vio para sí mismo. Usó su experiencia como puente para alertar e instruir. Estas visiones también fortalecieron aún más su compromiso con Dios. Con cada revelación, Enoc vio no solo la corrupción del mundo, sino también la justicia y la majestad del Creador. Comprendió que nada estaba más allá del control divino, incluso lo que parecía un caos. Le dio paz. Enoc comenzó a caminar con aún más reverencia, con la certeza de que su misión era parte de algo mucho más grande. Su superación estaba ahora anclada en revelaciones eternas. El mundo podría burlarse, pero él había visto lo invisible. Y quien ve lo invisible no teme lo visible. Esta fe transformó a Enoc en más que un hombre de Dios. Lo transformó en un testigo vivo del cielo en medio de la tierra. Con el tiempo, la distancia entre Enoc y los hombres se hizo aún mayor. No porque los despreciara, sino porque su intimidad con Dios lo llevó a lugares donde pocos podían o querían ir. Todavía vivía entre la gente, ayudaba, aconsejaba e intercedía por ellos, pero algo en él ya era diferente. Su mente estaba en las cosas de arriba, su espíritu más conectado con lo eterno que con lo fugaz. Esta desconexión con el mundo no fue arrogancia, fue consecuencia de una profunda comunión que no encontró espejo en los corazones que lo rodeaban. Enoc sabía que esto era parte del viaje. La superación tomó ahora forma en la soledad, en el silencio de quien ya no pertenecía plenamente a la tierra. Esta soledad, sin embargo, no estaba vacía, estaba lleno de la presencia de Dios. Mientras muchos corrían tras la aprobación, Enoc se perdió en conversaciones con el Creador, en días y noches de contemplación. Ya no necesitaba explicaciones para obedecer, su confianza era plena, su alma se entregó. Con cada paso, su fe se volvió más natural, como respirar. No hubo fórmulas ni discursos, solo entrega. Eso no lo hizo insensible. Al contrario, sintió con mayor intensidad el dolor del mundo. Lloró por los que estaban perdidos, oró por los que se burlaban de él, intercedió por los que lo rechazaron. Era un hombre entre dos mundos, con los pies en la tierra, pero el corazón en el cielo. Fue en esta etapa que Enoc comprendió una verdad esencial. La verdadera superación no es escapar del dolor, sino vivir con un propósito en medio de él. Su vida era sencilla, pero llena de significado. Comprendió que cada renuncia generaba frutos eternos, que cada paso hacia el Creador era una inversión de valor incalculable. Enoc ya no ansiaba reconocimiento. Su mayor deseo era agradar a Dios, ser fiel hasta el fin. Esta fidelidad silenciosa, sin aplausos ni focos, fue su corona invisible. La soledad que lo rodeaba no lo entristecía, era el camino estrecho que conducía al abrazo del Eterno. Y él estaba cada vez más cerca. Y entonces llegó el día en que Enoc simplemente ya no estaba entre los hombres. No hubo muerte, ni ceremonia, ni adiós.
Fue secuestrado, la tierra perdió un hombre, pero el cielo recibió un hijo. No fue una escapatoria, sino un premio, un reconocimiento divino por una vida vivida a contrapelo. Aquel que caminaba con Dios de manera tan íntima, un día fue conducido por él más allá de los límites terrenales. Enoc no se libró de la lucha, fue coronado por su fidelidad en ella. Su recompensa no fue un trono humano, sino la permanencia eterna junto a aquel con quien caminó en silencio durante tantos años. Y con eso, su historia se volvió eterna, viva, inspiradora. Lo más impresionante es que Enoc no logró grandes cosas ante los ojos del mundo. No construyó ciudades, no ganó batallas con espadas, no fundó naciones. Su victoria fue invisible, pero profunda. Se venció a sí mismo. Venció el orgullo, la vanidad, la soledad, la duda, el conformismo. Eligió, día tras día, caminar con Dios en un tiempo en el que todos corrían en dirección opuesta. Su vida nos enseña que la verdadera superación no necesita etapa. Ocurre en secreto, en fidelidad continua, en una constancia que pocos valoran, pero que a los ojos del Eterno tiene el peso de la gloria. Enoc fue secuestrado, sí, pero dejó un legado indeleble. Hoy, su camino resuena en todos, aquellos que también deciden caminar con Dios en medio de las tinieblas. No importa si el mundo no lo entiende, no lo aplaude o incluso lo rechaza. La historia de Enoc demuestra que cada paso con el Creador cuenta, que toda renuncia sea recordada, que cada oración susurrada en el silencio sea escuchada. La superación de Enoc es inspiración para quienes sienten que nadan contracorriente. Nos recuerda que la fe constante tiene un destino determinado, Dios mismo, y que al final de todo, aquellos que caminan con Él nunca serán olvidados, serán elevados, porque la verdadera victoria no está en escapar del dolor, sino en permanecer fieles hasta que se abran los cielos. Enoc eligió caminar con Dios, incluso cuando todos a su alrededor caminaban en dirección opuesta, y al final, Dios se lo llevó consigo. Quizás hoy el mundo no valora a quienes viven por la fe, pero el cielo nunca deja de mirar a los fieles. Si esta historia tocó tu corazón, entrega tu vida a Dios mientras aún haya tiempo. Deja un amén en los comentarios y comparte este mensaje con alguien que necesita volver a encarrilarse.